todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de En el Aire, el video podcast de Enel Chile. Hoy me acompaña Bárbara Cornejo, ella es jefa de medio ambiente de Enel Distribución y vamos a hablar de un tema que durante todo el año existe, pero que en invierno se hace un poco más visible y relevante, que es la relación que tiene el arbolado urbano con la distribución eléctrica. ¿Cómo estás, Bárbara? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Fernanda. Muy bien, gracias. ¿Tú? Bien, también. Oye, para entrar en materia como en términos generales, ¿por qué los árboles son un tema tan complejo para la distribución eléctrica? Bueno, son complejos principalmente porque compartimos el mismo espacio, ¿no? Nuestra infraestructura eléctrica, las redes, sobre todo las aéreas, tienen que convivir con el arbolado en un espacio bastante reducido, que son las platabandas, este espacio que queda entre la vereda y la calle, que son espacios bien pequeños, ¿no es cierto? Entonces, como tenemos que tener ambas infraestructuras en conjunto, los árboles en su crecimiento, porque por otro lado, generalmente no son las especies más adecuadas para convivir con esta infraestructura, son árboles que en su estado adulto, al crecer, llegan a interferir con el cableado eléctrico. Y no solo con los cables, sino también con nuestra infraestructura crítica, como por ejemplo transformadores u otros equipos eléctricos. Entonces, para poder mantener bien la condición del suministro eléctrico y la calidad de nuestras redes, es que tenemos que entrar a hacer intervenciones en las copas de árboles que ya son adultos. Entonces, acá viene la complejidad, porque no estás formando un árbol desde pequeño con podas que podrían quizás beneficiar o al menos no perjudicar al árbol, sino que estamos interviniendo en los árboles que ya están en una condición adulta y que cualquier intervención que tú le hagas probablemente sea más perjudicial que beneficiosa. Y ahí está el gran desafío que tenemos como distribuidora. No, imagino que también un desafío es saber qué hacer. En el fondo, ¿cómo se puede diagnosticar o cómo lo estudian o cómo saben qué árboles hay que podar o talar, cuáles no? ¿Cómo van trabajando en eso? Claro, en cuanto a la planificación de las podas, eso el área de mantenimiento de la red hace un levantamiento de información con tecnología, donde se evidencian anomalías en la red y en base a eso se prioriza, ¿cierto?, en las zonas de intervención, también de acuerdo a la posible afectación de clientes que pudiera haber, si ocurriera alguna falla, producto de la relación arbolado y la red eléctrica. Entonces eso luego se programa y se ejecutan las podas. También tenemos otra línea de trabajo, ¿cierto?, que es la posible afectación que pudiera haber a las redes eléctricas producto de los árboles que están fuera de franja, como fuera de nuestra responsabilidad de manejo, que son los árboles que nosotros llamamos árboles en proyección. Ahora, estos árboles muchas veces no están en la mejor condición fitosanitaria, ¿cierto? Y no fue responsabilidad de la distribuidora haber perseguido que esos árboles estuvieran en una buena condición de salud. Entonces, para eso hemos implementado un estudio fitosanitario, un levantamiento de información en terreno, para poder guiar, dirigir y orientar el trabajo que los municipios deberían hacer, o los privados incluso, con estos árboles, ¿sí? Para que se pudiera priorizar, por ejemplo, las intervenciones. Árboles en proyección que están en una mala condición fitosanitaria deberían ser atendidos, ¿cierto?, ya sea con podas o bien la tala, si es que así lo requiere la condición de salud del árbol, para no afectar así nuestra red. Ya, entonces, tú ahora has mencionado hartas cosas bien importantes, porque mencionas a los privados, a los municipios, el trabajo nuestro, el estado de los árboles, la distancia que hay entre las redes y las ramas. Entonces, son hartos elementos. En el fondo, ¿cuáles son las responsabilidades y quién coordina? Porque un árbol es un bien de uso público. Entonces, ¿cómo se coordina el trabajo? ¿Cómo se logra para poder hacer estos trabajos de poda que son necesarios, pero hacer los que nos corresponden y sin intervenir temas que son de terceros, digamos? Claro. Mira, nosotros tenemos un trabajo coordinado con algunos de los municipios, ¿cierto? Hemos ido avanzando en mesas de trabajo para poder definir justamente, no definir las responsabilidades, pero sí poder aclarar el ámbito de acción de cada uno de los stakeholders, ¿verdad? Porque acá somos varios actores los que participamos. En realidad, el manejo del árbol debería estar dado por quien es el dueño del árbol, ¿ya? O sea, en el condominio, en cualquier condominio, todos los árboles que están adentro, por ejemplo, son del condominio y ellos deberían ver el estado del árbol y si hay que cortar, podar, es su Correcto. intención. El propietario privado debería hacerse cargo de sus árboles, el municipio de los que están en la vía pública y nosotros aquellos árboles que están en nuestra franja de distribución.
¿sí? En la franja de la franja de seguridad. Entonces, el manejo directo lo hacemos nosotros sobre esos árboles. Ahora, si hay árboles en proyección, estos que están fuera de franja, pero que estuvieran interfiriendo ya con la red, o sea, hay contacto y riesgo eléctrico, nosotros igual debemos hacer esa intervención, porque no vamos a arriesgar, ¿cierto?, la seguridad de terceras personas. Eso sí es primordial. Y por eso es que se han también creado estas mesas técnicas de trabajo con algunos municipios, porque el municipio requiere intervenir árboles que están bajo su responsabilidad, pero en contacto con nuestra red. Entonces, ellos nos transmiten sus prioridades para nosotros poder programar esas podas dentro de nuestro calendario en el año, ¿sí? Poder también conjugar no solamente nuestra prioridad desde el punto de vista del suministro eléctrico y la afectación a nuestros clientes, sino que también las prioridades que el municipio tenga por seguridad pública. Hay casos también que ellos nos evidencian donde árboles que ya están en contacto y haciendo cortes, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros también nos interesa poder abordar eso oportunamente. Claro, porque yo entiendo que cualquier objeto que salga proyectado, o ramas, o árboles, cualquier cosa que tenga contacto con la red tiene un sistema de seguridad que hace que se corte ese tramo y se aísle una falla, ¿no es cierto? Pero también pasa que es importante esto que hablábamos al comienzo de entender, más allá del tema de las distancias, de las ramas con la red, cuáles son los árboles que están en peor condición. Hay zonas, por ejemplo, de Santiago, donde hay árboles que están en peor estado, o tenemos este problema que mencionabas antes sobre las especies que no son las adecuadas para un clima como el que tenemos hoy día, árboles que requieren mucha agua. Cuéntanos un poquito más de eso. Sí, bueno, hay distintos factores acá que están conviviendo, ¿cierto? Por una parte, tenemos un arbolado urbano que bajo las condiciones actuales del clima, como ha ido cambiando, ya quizás no es el más adecuado, ¿sí? Porque las temperaturas han variado y también la disponibilidad hídrica. Entonces, en general, tenemos que ir pensando en un recambio de esta matriz del arbolado urbano hacia especies que sean más adecuadas con el clima. Se plantea también, ¿cierto?, siempre poner más especies nativas porque ya están acondicionadas al clima del lugar. Sin embargo, el contexto de la ciudad, ya el área urbana es un área artificial para cualquier árbol. Entonces, a veces la especie exótica no necesariamente es un problema, ¿sí? Lo importante es que si vamos a poner árboles que van a estar cerca del tendido eléctrico, es que sean árboles de baja altura. Ojalá no más allá de 4 metros de alto, de manera tal que en su estado adulto no lleguen a interferir con la red. Y eso sí lo podemos hacer, ¿no es cierto? Ahora también se puede priorizar porque en parques o algunos jardines, bandejones centrales donde no tenemos el cableado, por ejemplo, eléctrico, bueno, ahí los municipios y otras entidades podrán definir otros árboles necesarios también para la ciudad porque la gente necesita sombra, ¿cierto? Y todos los servicios ecosistémicos que los árboles nos proveen. Ahora, a raíz del temporal que ocurrió el año pasado, ¿cierto? Que fue inédito hasta ese entonces, pero nada nos dice que esto no pueda volver a ocurrir, ¿cierto? Con los fuertes vientos de niveles huracanados, se les denominaba, más eso sumado, digamos, a las precipitaciones que ocurrieron, también fueron inéditas para los últimos 15 años de sequía que llevábamos, ¿cierto? Todas esas condiciones propiciaron de que muchos árboles se cayeran en Santiago, sobre todo en áreas más rurales como Lampa, Colina, Tiltil. Y hay que mencionar además que esas zonas en la ciudad han ido transitando, ¿cierto?, de ser rurales a urbanas. Entonces, ese cambio también genera dificultades para el arbolado. Pensemos que se dejan de regar porque ya las acequias dejan de existir, se empiezan a compactar más los suelos por la presencia del pavimento, que afectan las raíces de los árboles y su estabilidad. Entonces, por esas razones, digamos, también es que encontramos mayor presencia de árboles caídos en estas comunas el año pasado. O sea, son como árboles que estaban acostumbrados a recibir mucha agua de forma natural y de repente dejaron de recibirlo. Sí, correcto. Entonces son los árboles grandes que vemos que se caen de raíz. Sí, esa es una de las razones, ¿no? Otro puede ser que todo su sistema de raíces estuviera afectado, por ejemplo, por esto que te menciono, de que cambia la condición del suelo ya a mayor compactación. Entonces las raíces ya dejan de tener espacio, ¿cierto?, para poder buscar el agua, porque también el riego cambia a ser superficial, ya no de profundidad. Entonces son varios los factores que pueden influir a que el arbolado, por ejemplo, se desplome. También el estado fitosanitario, y por eso es que es súper importante hacer estos levantamientos de información, catastrarlo, tenerlo de alguna manera sistemático y compartirlo entre los distintos actores, los municipios con nosotros, la distribuidora. Habían hecho un manual también.
hace un par de años. Bueno, sí, eso en la búsqueda de nosotros poder mejorar la calidad de nuestras intervenciones. ¿Sí? Nosotros estamos conscientes de que el árbol es un ser vivo, ¿cierto? Entonces ellos tienen que seguir viviendo bajo las condiciones ya difíciles de la ciudad y en contacto con nuestra red. Entonces, lo que mejor nosotros podemos hacer es que las podas que nuestras cuadrillas ejecuten, si bien ya van a ser algo dañinas, porque como te decía al principio, son árboles en estado adulto, que éstas sean lo menos perjudiciales posible. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algunos criterios que hemos establecido en este manual, que incluso lo hicimos en colaboración con la Universidad Católica, son buenas prácticas forestales, prácticamente. Entonces, primero, no reducir más del 30% de la copa, cosa que ya es un gran desafío, porque nuestra directriz es podar a una distancia de 3 metros de tendido eléctrico para generar esa zona de seguridad. Y considerando que los árboles están prácticamente inmersos en la red, ya eso quita gran parte de la copa, yo diría que incluso más de un 30%. O sea, es una doble pega. Primero, diagnosticar todo lo que hay que hacer y después ver la forma de hacerlo de la forma más amigable posible, con estos cortes que uno ve, ¿no es cierto?, también en la calle, como en B, como en O. Claro, la idea es como ir dirigiendo el crecimiento de la copa del árbol hacia afuera de la red para que este riesgo no vuelva a ocurrir, o si vuelve, ¿cierto?, sea en menor medida, para que las siguientes podas sean ya como más de mantenimiento. Pero acá estaríamos como formando tardíamente la copa del árbol para simplemente resguardar el suministro eléctrico. Y que eso sea de manera equilibrada, ¿cierto? Porque también en árboles adultos lo más importante es mantener compensado el peso en el árbol, porque si no, después podemos generar otros riesgos secundarios, que son los desganches o que se nos fracture el árbol, ¿cierto? Y se desprenda y afecte a las viviendas o a la infraestructura pública en general. Bueno, y como cierre de esta historia, bueno, también en función del tiempo para ir como cerrando esta conversación, en el fondo, ¿hay algún programa como de reforestación o algo similar donde estemos compensando lo que estamos podando, por ejemplo? Mira, acá no hay ninguna obligación legal, ¿no es cierto? Porque la ley a nosotros, de hecho, nos faculta para poder hacer las intervenciones en arbolado urbano y mantener el suministro eléctrico. Sin embargo, nosotros somos conscientes, ¿cierto?, de este impacto que estamos causando al remover esta biomasa arbórea de la ciudad, y por eso sí estamos trabajando en un plan de reposición, yo le llamo. Trato de quitar el término de compensación porque eso tiene una connotación más normativa, pero en términos prácticos sí es una compensación, donde queremos forestar una superficie acá en Santiago con especies nativas que simulen, digamos, un bosque esclerófilo que es típico acá de la zona, y podamos como reponer, cuando estos árboles lleguen a estado adulto, los servicios ecosistémicos que la biomasa que quitamos de la ciudad sí efectuaba. No, y además que en Santiago, que es una ciudad donde las áreas verdes no están distribuidas de manera homogénea, y una ciudad también tan contaminada, es súper necesario ir viendo cómo evoluciona el tema del arbolado urbano. Es que es súper relevante, todos los ciudadanos necesitamos árboles en la ciudad, ¿cierto? O sea, en época de verano, tú bajo la copa del árbol te pueden disminuir hasta más de 1 grado la temperatura ambiente, ¿cierto? Nos limpian el aire al proveer oxígeno, también filtran material contaminante que está ahí suspendido en el aire. Mejora la calidad de vida, el escena visual, a todo el mundo le gusta caminar por una plaza, sí, tener algo cerca de la casa, un parque. De acuerdo. Es hábitat, ¿cierto?, para algunas especies, sobre todo de aves, entonces es importante poder cuidarlo y tener esta sana convivencia entre ambos. Yo creo que aquí estamos haciendo un esfuerzo importante en la compañía para poder mejorar esta relación y poder impactar de menor manera el arbolado, pero es una mejora continua, es un trabajo que toma tiempo, porque al final es un cambio cultural que hay que realizar internamente y con nuestros colaboradores, las empresas contratistas. Sí, no, y además creo que es bueno también como que se sepa más esto, porque desde el año pasado el tema ya ha estado más en agenda y se ha comentado más esta relación entre árboles y las redes eléctricas, pero antes de eso no era un tema que se conversaba tanto, no se utilizaban tanto las acciones que hacen las distribuidoras y sobre todo en el caso nuestro dentro de la región metropolitana. Sí, de acuerdo. Hay que visibilizarlo, hay que educar también. Es importante transmitirle a las personas, ¿cierto?, cuáles son las competencias de qué actores. O sea, muchas veces nos llegan solicitudes también a través de los municipios
de vecinos preocupados porque hay árboles en contacto con cables, y puede ser que estos cables en realidad no sean un riesgo, porque muchas veces son los de telecomunicaciones, o bien nosotros tenemos cierta red que está protegida y que está hecha para poder convivir con el arbolado urbano. Entonces, de esa manera disminuimos la presión sobre los árboles y la necesidad de podar tan frecuentemente. ¿Sí? Acá la prioridad es nuestra red desnuda tradicional, que denominamos, y en la media tensión. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros de alguna manera podamos empezar a transmitir estos conocimientos a las personas para que también ellos, cuando vean situaciones de riesgo, las puedan comunicar a Enel a través de nuestros canales, sobre todo el WhatsApp, que es lo más efectivo para poder hacer seguimiento a los tickets y nosotros poder gestionar esas solicitudes de poda, si es que amerita, ¿cierto?, dentro de nuestra priorización de actividades. Bueno, te agradezco mucho, Bárbara, esta conversación, tu tiempo, que nos hayas aclarado, que nos hayas contado todo lo que se está haciendo hoy día en función del manejo y la poda de vegetación. Y los esperamos en un próximo capítulo acá en El Aire. Que estén muy bien. Gracias. Chao.